Hola a todos, soy ProleGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal, como estáis viendo, en el mapa nuevo de supervivencia de Marte de la última actualización de Black Ops 7 Zombies. Deciros que bueno, es una auténtica pasada, como no, la frasecita sí la voy a decir porque es verdad. Os voy a enseñar a cómo ser prácticamente invencibles y poder hacer una ronda 50 súper rápido y fácil de hacer con una estrategia y un glitch o un par de glitches acumulados también con una estrategia muy buena, como estáis viendo. Fijaros bien en la salud porque prácticamente no me baja, el blindaje no baja, estoy con la Raygun en la mano y estoy prácticamente en AFK hasta que me quedo sin munición. Una vez que me quedo sin munición voy a por ella simplemente y vuelvo aquí otra vez, y fijaros como prácticamente somos invencibles y prácticamente tenemos ahí un semidios o un semi-good mode. Y fijaros cómo he pasado de estar en última posición a cuarta posición enseguida en muy poco tiempo. O sea que quédate hasta el final del vídeo para comprender qué bebidas, qué perks yo llevo para poder estar ahí fácilmente. Fijaros bien, aquí hay un apoyo, por decir así, que es el paquete de chicles. Podemos coger y seleccionar algunos chicles exclusivos, por decir así, para poder ya ir del tirón a por la partida. Vamos a jugar en lo que es el evento nuevo, como habéis visto ahí, de Marte de supervivencia, y lo vamos a dar en solo. Una vez que le damos en solo, vamos a salir aquí y fijaros bien porque llevo el chicle de golosina asombrosa, que ya sabéis que es opcional. Pero antes que nada voy a coger potencia de la caja para que el arma ya salga potenciada. Ahora voy a coger golosina asombrosa, ya sabéis, y ahora voy a prepararme en repetición de tirada. Antes voy a matar unos zombies porque me he quedado sin dinero. Recuerda una cosa importante para mí que me ayuda muchísimo y es muy fácil para ti, es dejar un me gusta, un like y suscríbete si no lo estás aún. Fíjate bien lo que vas aquí, que sale un arma especial, va a salir un arma especial asombrosa y tenemos repetición de tirada. En este momento me salió mal, simplemente aquí lo que pasa es que yo no quería la Raygun, quería el arma especial del mapa de Astra Malarum, que creo que la podéis sacar aquí perfectamente. Pero como veis, tuve mala suerte, por decir así, y al final me volvió a dar otra vez la Raygun. Y deciros que bueno, al final la cogemos mejorada, esto es lógico, ya que tenemos potencia de caja, arma asombrosa, y luego lo de repetición de tirada la tenía para cambiar este arma por otra mejor, ¿no? Por decir así, otro arma especial. Ahora aquí, bueno, podéis coger un ventajadito o simplemente gaseosa, el de gaseosa, el chicle gaseosa, y empezar a comprar bebidas hasta poneros todas estos perks que yo llevo aquí. Os voy a explicar al detalle porque fijaros cómo tengo la salud en verde. También es porque voy poniendo algunos brotes tóxicos, y el brote tóxico hay una opción que dice que suelta unas frutas. Esas frutas las podéis coger y os puede dar algo de salud. Deciros que es una auténtica pasada esto. Bueno, yo lo voy a explicar bien al detalle, pero tenéis que ver bien el vídeo hasta el final para ver los perks. Fijaros dónde estoy. Aquí en esta posición es perfecta para poder hacer acumulaciones y para poder hacer ese pileo. ¿Por qué? Porque somos inmunes prácticamente al daño por Klaus. Ahora Klaus, cuando nos tira las bolas, aquí esas bolas de energía, las bolas van a caer al suelo y no nos van a afectar. Deciros que a veces, muy pocas veces, cuando no hay gravedad, por ejemplo, te tiran la bola y te la dejan muy pegada a los pies, y de esa manera sí te puede dar. Pero cuando hay gravedad, rebotan y se caen al suelo, y de esa manera podemos estar aquí perfectamente sin recibir daño, como ahora mismo acabáis de ver que Klaus ha salido, me ha tirado una de sus bolas de energía y está por ahí, no me ha hecho daño, lo tengo detrás. Incluso he estado con 4 Klaus, como estáis viendo ahora mismo, se están acumulando detrás mía. Prácticamente somos invencibles. Recuerda dejar un me gusta, recuerda dejar un like, porque este vídeo es muy bueno, es un glitch muy bueno, la verdad, porque se convierte en una estrategia, la verdad, también hay que decirlo. Pero esto tiene una combinación perfecta con los perks que yo llevo. Uno de los perks más importantes que vais a ver a continuación, os voy a dejar con lo que son los perks para que lo veáis. También hay que añadir que esto lo podéis hacer perfectamente con un amigo. Os podéis poner los dos aquí y vais a estar muchísimo más seguros, ya que vosotros dos lleváis una Raygun cada uno. Deciros también que os voy a dejar unos comentarios fijados con los vídeos con los mejores trucos y glitches de Black Ops 7 que están funcionando perfectamente, como el glitch de AFK, cómo hacer rondas en automático. O sea que te dejaré, recordarlo, que te voy a dejar un comentario fijado con los mejores glitches que están funcionando a día de hoy prácticamente en todos los mapas. Ahora sí, mira bien esto porque es una auténtica pasada. Tengo a Klaus, luego se me juntan varios Klaus enfrente mía, casi no recibo daño, pero mi consejo es que os deis la vuelta y le deis la espalda a Klaus y a todos los zombies. Fijaros bien aquí. Ahora os voy a enseñar lo que son los perks.
Bueno, aquí atentos porque ahora te voy a explicar lo que son los aumentos que debéis de llevar para poder estar totalmente en AFK. Vamos con energizante, que es el corre-corre, el estamina de toda la vida, y tenemos que tener el daño por caída libre por si acaso hacemos el glitch y caemos en un punto malo como habéis visto. Luego la bebida de reanimación rápida simplemente es consumirla. Al tenerla vamos a generar salud más rápido. Luego tenéis el titán, el juggernaut de toda la vida, y tenemos reparación de tortuga en aumento mayor. Aquí tenéis los dos en aumento menor. Si no le das al pause y lo vais poniendo como yo lo tengo aquí. Luego nos vamos a ir a otro que también es importante, bastante importante. Yo diría que es uno de los más importantes, ya que nos vamos a recuperar blindaje automáticamente. Como pone ahí, auto blindaje. Las placas de blindaje se aplican automáticamente a tu chaleco. Y luego llevamos en aumento menor esas dos. Alcance de cóndor, que recoge automáticamente, y luego llevamos, como he visto, la segunda. Luego tenemos aquí el Tefautuo, y de esta manera vamos a tenerlo perfectamente aquí, porque digamos que ese Tefuto o Tefauto, que no me sale el nombre bien, nos recoge todo el blindaje que tenemos alrededor, incluso la munición o todos los restos y objetos que nos va cogiendo el demonio. Ese es muy bueno también, aparte del carroñero, el del cuervo, y el Juggernaut con caparazón de tortuga. Ahora sí, ya te dejo con el vídeo, míralo hasta el final si quieres ver también cómo me lo hago, las mejores zonas y algún secretito que te voy a enseñar al final del vídeo. Un saludo, gracias por tu like y por compartir.